tiempo, los reyes, qué es lo que pasó en el primer libro de Reyes, para saber con qué nos vamos a encontrar en este segundo libro. Entonces, vamos a repasar todo lo que es el primer libro de Reyes. Ani Sánchez Quintana, ¿cómo estás? Bendiciones, qué lindo verte nuevamente, Ani. Bueno, en el capítulo número 1 de Reyes, el primer libro de Reyes, nos habla acerca de lo que es la continuación del libro de Segunda de Samuel. Vemos que tenemos ya el fin de la vida de David. Hola, Cari Jiménez, ¿cómo estás? Bendiciones. Gracias por estar ahí. Y bueno, ¿qué es lo que estuvimos viendo? Vemos que aparece en el capítulo número 1 con que David estaba frío, destemplado, le entregan a una mujer para que lo caliente, pero no por una cuestión sexual, sino por una cuestión física, de que al estar viejo estaba destemplado. Luisa de la Cruz, Lou Martínez, bendiciones. Y lo que vemos, lo que significaba, es que ni bien se había muerto el rey David, y se levanta Adonías y usurpa el trono. Ya andaba festejando que iba a ser el rey, que era el rey, y ya estaban todos muy felices, y vemos que ahí ya empiezan a complotar con él, incluso Joab, ya tenían su equipo, todo. Lo que hacen es, por medio de Natán y por medio de Betsabé, hablan con David, y David lo que hace es levanta como rey a Salomón, que era el heredero del trono. Entonces se levanta Salomón y comienza el reinado de Salomón. Todo lo que es el capítulo número 1, el capítulo número 2, el mandato de Salomón, tenemos acontecimientos muy importantes, la muerte de David, y comienza a reafirmar el trono Salomón con un buen equipo de gente capacitada. Vemos que levanta un nuevo sumo sacerdote, vemos que levanta un nuevo general de guerra. Entonces vemos que aparece Sadoc y aparece Benaía, el hijo de Joiada, que en lugar del general de Joab. Entonces vemos que empieza el mandato de Salomón. A todo esto aparecen las partes más importantes, donde vemos que levanta el templo, pide sabiduría. Estos son los eventos más importantes del reinado, que está todo en Primera de Reyes. Lizzy Torres, Gudelia Harrick, Luisito Magaña, bendiciones, gracias por estar ahí, hermanos queridos, siempre haciéndome compañía. Entonces vemos que en el libro de Reyes, Salomón se levanta como rey y comienza a pedir sabiduría al Señor, porque tenía temor de Dios, porque amaba a Dios, pero tenía una sabiduría política, para juzgar. Sabiduría espiritual no tenía mucho que digamos, porque andaba con 1000 mujeres y era bastante ostentosa la vida de él. Pero bueno, lo que vemos es que terminó siempre siendo uno de los hombres más inteligentes de la tierra, después que el Señor Jesucristo. Comienza a ser un buen juez, Dios le da la sabiduría, y luego comienza a levantar el templo que el Señor le había prohibido a David que levantara, porque él tenía las manos llenas de sangre. Salomón comienza a hacer un pacto con Hiram, que era el rey de Tiro, y le pide madera, oro, todo, y comienzan a comprar todo, y comienza a levantar el templo, que lo conocemos como el templo de Salomón. ¿Esto qué significa? Que Salomón edifica el templo y él ya tenemos un lugar único de reunión. Atento con esto, un lugar único de reunión, porque cuando estaban en el desierto adoraban en el tabernáculo, que era como una especie de iglesia móvil, de un lugar, no iglesia móvil, sino un lugar de reunión, donde se reunían los sacerdotes, hacían los sacrificios. Bueno, tenía toda su ceremonia. Pero ahora ya estaban en Jerusalén. Ya en Jerusalén es el centro de adoración y es lo que Dios había establecido. El centro de adoración en Jerusalén, con los sacerdotes de la tribu de Leví, que sea de la descendencia de Aarón. Y ahí todos tenían que ir a ese lugar específico, que era el lugar donde el Dios había establecido para adorar. Bueno, a todo esto vemos que después de que levanta el templo, vivió una vida muy ostentosa, vivió una vida llena de locuras, de placeres, de todo lo que se pueden imaginar, y lo que sucede es que termina yéndose hacia la idolatría. Comienza a complacer a todas sus mujeres, con que cada una tenía su dios. Entonces él, al tener tantas mujeres, complacía a todas y terminó entregándose a los dioses paganos.
Pero bueno, lo que vemos en Proverbios, lo que vemos en Eclesiastés, lo que vemos en los libros que escribió Salomón, vemos un hombre que ha pasado por eso, pero se ve un arrepentimiento en ese hombre, un cambio en su conducta. Bueno, a todo esto vemos que construye el templo, tenía muchos significados, algunos similares al arca, al tabernáculo de Moisés, y otras cosas no, algunas cosas nuevas. Pero bueno, todo eso lo vimos, que era todo lo que era el mobiliario, todo lo que era Salomón traslada el arca, lleva los sacerdotes al servicio, comienza a orar, hace una oración increíble donde no podía creer de que el Dios, el creador de los cielos y la tierra, iba a estar en ese lugar, y comienza a orar con sabiduría pidiéndole: si alguno llega a venir con pecado, tú perdonarás; si alguno llega a venir en pos de ti y es un extranjero, tú lo perdonarás. Entonces hace una oración increíble llevando al pueblo al arrepentimiento, y vemos que la presencia de Dios estaba en el templo en Jerusalén, que es donde el Señor estableció. Y ahí está el problema, que después empezamos a ver que luego de esa oración comienza la decadencia de Salomón y comienza la apostasía, las dificultades. Vemos que comienza todo lo que es alejarse de Dios. Y bueno, luego aparece en el capítulo número 12, ya aparece su hijo, Roboán, que acá empieza el problema. Acá lo que sucede es que, hola Norma Jim, Cristina Torres, Yamil Villanueva, gracias por estar ahí. Estamos haciendo un repaso de todo lo que es Primera de Reyes, muy por encima, para empezar el libro Segunda de Reyes, con lo que es lo que continúa. Entonces, luego de la muerte de Salomón, que ya lo habíamos estudiado, aparece Roboán, su hijo. ¿Y qué es lo que pasa? Empieza a haber un conflicto, empieza a haber una crisis, porque claro, la vida loca que se llevó Salomón empezaba a impactar en la población. Y el pueblo le dice de que quieren que le afloje un poco con los impuestos, con los gastos, y vemos que Roboán, en lugar de pedirle consejo a los sabios, le pide consejo a los jóvenes y comienzan a oprimir al pueblo. A estos se dividen, vemos que aparece Jeroboán, y acá empieza el problema. ¿Por qué? Porque Israel, que estaba unificado, se divide. Se van a ir 10 tribus al norte y va a quedar Judá para la descendencia de David, que ahí va a ser la descendencia mesiánica, y se va a sumar Benjamín, que ahí va a ser el centro de adoración. Pero en el norte vamos a ver que Jeroboán levanta 2 becerros de oro, uno en Betel, en el sur, y el otro en Dan, al norte. O sea que, ¿qué es lo que pasaba? Y lo que hace Jeroboán es que hace fiestas solemnes en el mismo día, la misma fecha de la fiesta que tenían que ir a Jerusalén, pero iban a adorar a los becerros. Jeroboán levanta sacerdotes que no eran de la tribu de Leví y comienzan a ofrecer incienso, y o sea que se levanta la falsa religión en el norte. Por eso vamos a ver todo apostasía en el norte. Es más, todos los reyes que vamos a ver son todos paganos, son todos apóstatas, pero eso sí, se hacen llamar el pueblo de Israel. Y esto es lo que hoy conocemos como la apostasía en la iglesia. Entonces, la apostasía en la iglesia nos habla de que hablábamos con Jeroboán, nosotros somos del pueblo de Israel. Hablaban con Roboán, nosotros somos el pueblo de Israel. ¿Y cuál de todos dicen que aman a Cristo? Bueno, los que obedecen son los que hacen la voluntad de Dios, no los que inventan su propia religión. Bueno, a todo esto vemos que comienzan a haber guerras civiles, comienzan a haber problemas, comienzan a haber los pecados de Jeroboán en el capítulo número 12, 13. Vemos que Dios amonesta a Jeroboán, vemos que no buscaban a Dios, vemos que empiezan a aparecer la descendencia luego de los hijos de Jeroboán y los hijos de Roboán, porque ahora van a empezar a ver una tribu en el norte y otra en el sur, o sea que van a ir 2 reyes de manera paralela, contemporáneo. Entonces, bueno, se levantan hombres que son de Dios, se levantan hombres habían hombres que eran de Dios del linaje de David. A ver, de 20 reyes que habían en Judá, en el sur, 8 solamente fueron buenos, el resto fueron malos. Y de 20 reyes que habían en el norte, todos fueron malos, todos fueron apóstatas. Entonces, bueno, vimos la serie de los reinados cortos de algunos reyes, por ejemplo, el reinado de Abiam, después habíamos visto el reinado de Asa. Acá nos confundimos un poco porque son personas que no eran muy conocidas y gobiernos muy cortitos, y bueno, pero eso es para analizar, estudiar y para ver cuál es
lo que... A esto seguían los reyes, Simri, Elá, bueno, estos son reyes, periodos de reyes cortitos, que no quiero entrar en eso ahora para no confundirnos de nuevo. Y en el capítulo número 17 de Reyes aparece Elías. De la nada aparece Elías y cierra los cielos. ¿Por qué? Pero todo esto acontece en el norte. Fíjense que todo lo peor acontece en el norte. Yoli Gallegos, Wilmer León, gracias por estar ahí. Entonces aparece Elías y cierra los cielos, porque venían de apostasía en apostasía, cada rey uno peor que el otro. Entonces lo que va a suceder es que Elías cierra los cielos y va a lo que sería el desierto. Se va al arroyo donde le daban de comer los cuervos, donde el Señor lo estaba tratando y lo estaba trabajando, porque era un hombre común y corriente igual que nosotros. Era un hombre sujeto a pasiones, nos dice Santiago 5:17. Bueno, a todo esto el Señor, después de que se secó el arroyo, lo levanta y va y se encuentra con la viuda de Sarepta. Acá le dice que le dé de comer, come de la viuda, era lo último que tenían para comer, y Dios bendice a esa viuda. Pero al mismo tiempo esta viuda tiene un hijo que se muere. Y Elías comienza a clamar por este niño de una manera desesperada y Dios lo resucita. Vemos la primera resurrección a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Es algo increíble y ahí vemos un acontecimiento que ahí vemos cómo Elías tenía una oración, cómo tenía una comunión con Dios. Chinito Carrizo, ¿cómo andás, Chinito? ¿Todo bien? Entonces, vemos que en el capítulo 17, Elías, luego de que predice la sequía, en el versículo 22 resucita un niño, le da de comer a una viuda. En el capítulo 18 vemos que Elías regresa a Acab, porque Acab era el peor rey que hubo y que tenía mucho poder. Y vemos que Elías se está enfrentando a este hombre. ¿Qué es lo que sucede acá? Acá acontece lo que habíamos visto de que Elías levanta un altar, dos altares, que pongan unos bueyes y que pongan leña y que llamen a los 400 profetas de Baal, porque acá el pueblo de Israel consultaban a los Baales. Era una religión satánica, pero eso sí se llamaban pueblo de Dios. Fíjense que hoy en día nos entramos a cualquier iglesia y están danzando, están gritando, se caen al piso, entran en trance, hacen cualquier cosa, pero eso sí, son el pueblo de Dios, dicen. Son amadores de Jesucristo. Están haciendo brujería, pero según ellos estaban adorando a Dios. Bueno, estos profetas de Baal eran los profetas de ese tiempo, mientras que a los verdaderos profetas los perseguían para matarlos. ¿Todo por quién? Por Jezabel. Elías a todo esto los desafía, hace un desafío público, dice que tienen que prender fuego los bueyes que habían preparado, sin que el dios que invocaban tenía que prender fuego. Los profetas de Baal se querían morir, estaban como locos, gritaban, saltaban, se cortaban, chorreaban sangre. Estamos viendo que estaban desesperados y no podían. Y a todo esto Elías se burlaba. Elías ora a Dios, le dice que ora correctamente, sin hacer ningún circo como estos profetas, y se encendió el fuego. Y vemos que la gran mayoría del pueblo se volvió a Dios. Bueno, a todo esto, después vemos que Elías ora por la lluvia, y así como mismo Elías había cerrado el cielo, Elías había abierto los cielos nuevamente para que llueva, y esta gran sequía y hambre que había deje de suceder. Bueno, a todo esto Elías estaba como un campeón, estaba un genio, bueno, le cortó el cuello a los 400 profetas de Baal, descendió fuego, todos decían, qué grande Elías, sos el mejor. Bueno, a todo esto, Acab se va corriendo, le cuenta a Jezabel, como buen pollerudo que era, como buen gobernado. Jezabel se enoja y lo manda a matar. Lo quiere perseguir y a Elías le agarra una desesperación como un ataque de pánico, que a todo esto sale corriendo y empieza a huir por miedo. Vimos que era un poco bipolar, por eso vemos que era un hombre sujeto a pasiones. Si había vencido a Dios, había resucitado un niño, había hecho tantos milagros, y ahora Jezabel lo persigue y empieza a correr. Vemos la depresión de Elías, que se desmaya. Ese es el cristiano cuando en un momento no quiere saber más nada, que ya no quiere nada. Y vemos cómo Dios lo sustenta, le envía un ángel que le dice que se alimente, que le dé de comer, que descanse, que se alimente, hasta que se levantó. Después de todo esto vemos que Elías tiene un encuentro más íntimo con Dios y después vemos que viene el llamamiento de Eliseo, que este va a ser el sucesor.
En el capítulo número 20, que fue casi lo último que estuvimos viendo, vemos que aparece Acab, una escena de Acab, donde vemos que viene un rey, Ben-Hadad, el rey de Siria, y dice a Acab, voy a tomar todo lo que es tuyo. Quiero tu casa, tu mujer, tus hijos bonitos, quiero todo. Y Acab le dice, no se diga más, reycito de mi corazón, aquí tiene todo, le dice. Entonces cuando Ben-Hadad ve que está tan regalado, Acab dice, bueno, no, ahora quiero todas tus riquezas. Y ahí ya no le gustó. Dice, no, te doy mi mujer, te doy mis hijos, pero ya mis riquezas, ahí no. Habla con los ancianos y dicen, ¿qué hacemos? ¿Vamos a ir a una guerra? Y todos decían, sí, vamos a la guerra. Pero bueno, aparece un hombre de Dios, un profeta, viene Acab y le dice que vaya a la guerra, que Dios le iba a dar la victoria. Vemos la misericordia de Dios. Van a la guerra, Acab gana, vence, salen todos victoriosos, gloria a Dios, amén, aleluya. Después vemos que le dice este profeta, prepárate porque van a venir nuevamente a atacarte. Acab no se prepara y vemos que vienen nuevamente y estaban desesperados porque nuevamente estaban con la soga al cuello el pueblo de Israel. Y Dios ya le había hablado. Pero vemos que los sirios habían dicho de que el Dios de Israel era un Dios del monte, que por eso habían ganado esa batalla, pero que si iban al llano no iban a ganar. Entonces Jehová dice, esto es contra mí, esto es algo personal, le voy a dar la victoria a Israel pese a que esté acá, a este pueblo rebelde, porque estos enemigos se han metido conmigo, y le da la victoria nuevamente. Luego vemos que hace pacto nuevamente con Ben-Hadad, le perdona la vida, le dice hermano de mi corazón, y bueno, después vemos que Jehová lo va a reprender por medio de un profeta. Y en el capítulo 21 aparece Acab y la viña de Nabot. La viña de Nabot, a todo esto vamos con qué. Perdón que esté contando todo tan rápido, pero bueno, es un resumen de todo el libro de Primera de Reyes. Entonces, en el capítulo número 21, Acab quería una viña que estaba al lado de su palacio, y el dueño se llamaba Nabot y le dice, no te la puedo vender porque en el libro de Levítico, ya le digo qué capítulo, bueno, me olvidé, no tengo el versículo. Pero bueno, la ley hablaba de que no se podía vender porque era heredad de Jehová. Entonces lo que vemos es que, en Levítico 25-23, dice de que no podían vender la heredad. Entonces le dice, rey Acab, no te puedo vender esta viña. Enojado va y le cuenta a Jezabel. Jezabel toma las cartas en el asunto, toma el anillo del rey y comienza a escribir cartas a un pueblo ciego donde le dicen, clamad ayuno, mujer muy religiosa. Y todos los ancianos, no se diga más, vamos a ayunar, porque la carta del rey no sabían que lo escribía Jezabel, pero todos clamando en ayuno. Jezabel acusa a Nabot de que él había blasfemado contra Dios y que pongan testigos falsos y lo mandan a matar a un hombre piadoso. Y cuando lo matan, le cuentan a Jezabel lo que sucedió y se quedan con la viña de Nabot. Después vemos que nos viene el profeta Elías y les sentencia el juicio. Por último, en el capítulo número 22 de este libro, vemos que nuevamente hay una guerra de este Ben-Hadad, de este rey sirio, al que Acab le había perdonado la vida, y vemos que se enfrenta al rey Acab, y el rey Acab empieza a decir, ¿qué podemos hacer? A esto se junta con el rey Josafat, que era rey del sur, de la descendencia de David, y eran muy amiguetes porque eran compinches porque sus hijos estaban casados, había una especie de alianza. A todo esto, Acab empieza a preguntar, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a ir a la guerra? Entonces, dicen, bueno, vamos a consultar a Jehová, dice Josafat, porque era un hombre de Dios. No, yo tengo a mis profetas. Y consulta a 400 profetas, seguramente eran los de Acera. Estos 400 profetas, obviamente, pagos por el rey, le decían todo lo que quería escuchar. Entonces, todos le preguntaban que si tenían que ir a la guerra. Sí, Jehová te va a dar la victoria, Jehová te va a dar la victoria. Lo mismo que vayan a cualquier iglesia que conocemos hoy. Tengo un problema, ¿qué dice Jehová? Dios te dice que te va a ir bien, Dios dice que te va a prosperar, Dios dice esto, Dios dice el otro, y siempre son buenas noticias según ellos. Pero después les hablan acerca de un profeta verdadero, que era Micaías, y Acab dice, pero ese ni me hables, ese me tiene bronca a mí. Ese profeta, siempre que me profetiza algo en mi contra, dice. Ese no lo quiero. Entonces vemos que viene el profeta Micaías y hasta se burla de Acab. Por eso le dice, a ver, Acab le pregunta a Micaías cuando lo llaman, que era un verdadero profeta de Dios.
¿Vamos a ganar esta batalla? Sí, por supuesto que van a ganar la batalla. Sí, 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 vayan a la guerra. Y Acab, como enojado, viste, te dije que este me va a hablar siempre, como enojado estaba. Bueno, a todo esto, no quieren escuchar al verdadero profeta de Dios y escuchan la dulzura de los profetas falsos y van a la guerra. Pero Acab se disfraza de un guerrero y lo disfraza a Josafat como rey, como para que sea una carnada, y cuando salen a la guerra lo quieren atrapar y atrapan al rey equivocado. Pero Dios salvó a Josafat porque era un varón de Dios. A todo esto, uno tira una flecha al aire libre, le cae la flecha por alguna de las uniones de la armadura y termina muriendo. Como un impío, vemos que no clama a Dios, no busca a Dios y termina muerto. Y el mismo carro donde iba, la sangre derramaba la sangre, los perros lamieron la sangre. A todo esto se levanta el hijo, ya terminando, Primera de Reyes, llegamos a que se levanta Ocosías. Este era el rey, el hijo de Acab, que sigue en el norte. Quiere hacer una alianza con Josafat, este varón de Dios, y lo que quieren hacer unos negocios, y Josafat le dice, no, yo no quiero saber nada. Él aprendió que no se debe juntar con los de la descendencia de Acab y los de Israel. Bueno, a todo esto viene el reinado de Ocosías, y así va a comenzar el libro Segunda de Reyes. Mi hermano Ismael Cortés, ¿cómo andás, hermano querido? Así que bueno, espero que se haya entendido un poco qué es lo que estuvimos viendo en todo el libro Primera de Reyes, y ahora vamos a comenzar con el libro Segundo Libro de Reyes. Entonces, los invito a que vengan a este libro. ¿Y cuál va a ser el objetivo de este libro? El objetivo va a ser que se va a centrar obviamente en el norte de la apostasía, pero lo que vamos a ver es que siempre la voluntad de Dios va a ser que se adore en un solo templo. Porque ahí está el tema, que ellos están adorando en el norte como quieren y la idea de Dios es que adoren todos en Jerusalén. Esto habla de la religión correcta, si lo queremos llamar así. Entonces, Dios quiere un solo Dios, ellos tenían otros dioses, a Baal, a tantos dioses que habían. Dios quiere un solo Dios y un solo templo. Y también nos va a hablar acerca de la bendición por adorar en el lugar correcto. Por eso es mentira de que si vos te vas a una sinagoga de Satanás, que por más bonito que sean y que hablen de Cristo, te va a ir bien por más que sea apóstata. Eso es falso. Si estás adorando en un lugar falso, tu vida va a ser un caos. Bueno, pero a todo esto, comenzamos con el capítulo número 1, que viene de Ocosías, viene a hablar de este que es el hijo de Acab. Recuerden que Acab, entre Acab y Jezabel, mamita, con estos dos, los hijos, me imagino, la perlita que habrán sido. Bueno, en el capítulo número 1 nos dice, después de la muerte de Acab, que murió de una manera con el flechazo, que muere desangrado y que no clama a Dios, nos dice, después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel. Acá lo que estamos viendo, Primera de Reyes, dice el video. Bueno, perdón, Segunda de Reyes, estoy acostumbrado a poner Primera de Reyes. Bueno, ustedes saben que yo siempre me confundo, Roboán, Jeroboán, ahora me voy a empezar a confundir Elías y Eliseo, así que ya estoy viejito, ténganme paciencia, después lo corrijo, gracias ahí. Bueno, fíjense que después de la muerte de Acab se rebeló Moab contra Israel. Fíjense que todo lo que había hecho David de conquistar todos los territorios y de vivir un largo tiempo de paz, de tener a todos los enemigos bajo la suela de los pies, ya por el pecado mismo, ya empiezan a invadirlos nuevamente. Y esto es lo que te lleva a la falsa religión, a que te empiecen a invadir enemigos. Y cuando hablamos de enemigos, no estoy hablando de mi problema, que yo me quiero ganar la lotería y hay algo que está ahí que evita que yo me gane la lotería. No, no, no. Cuando hablamos de enemigo es el pecado. Acá estamos viendo cómo el pueblo ya está lejos de Dios y cómo están esclavos del pecado. Por eso se empiezan a enseñorear los países enemigos de afuera. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Moab. ¿Quiénes eran los moabitas? Bueno, en Moab, ¿se acuerdan que es donde muere Moisés? Moab, Tony Aguilar, Isaac Collin, ¿cómo andás, hermano querido? Gracias por estar ahí. Leo Carlevaro, ¿cómo andás, Leito? Gracias por estar ahí, mi hermano de Perú. Muchas gracias a todos los hermanos que siempre se conectan. Bueno, a ver, en Moab era el lugar donde era antes de cruzar el Jordán, donde muere Moisés, donde no pudo cruzar el Jordán. Esta era la región. Los moabitas aparecen muchas veces. Bueno, se están levantando, pero nos va a enfocar más que nada en Ocosías, este rey. Fíjense lo que le pasó a este rey. Nos dice en el versículo 2 que
y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa. ¿Qué vemos acá? Algo pasó, se cae de una ventana. Estaba en una sala y se cae de la ventana. Vemos que esta casa estaba en Samaria. Samaria era la capital donde estaba Israel, en el norte. Entonces se cae de la ventana y estando enfermo, fíjense cuál es la situación nuevamente. ¿Qué vamos a tener? A ver, fíjense cuál es la matemática. Padres pecadores, hijos pecadores. Esto es lo que vamos a ver. Vamos a ver que hay un fiel reflejo de Acab. ¿Por qué? Estando enfermo, acá estamos viendo que nuevamente cuando caemos enfermos, endeudados o lo que sea, es ahí donde nos acordamos de Dios, ¿o no? Cuando viene algo malo, ahí, ay Señor, acá está tu hijo. Este pueblo supuestamente era un pueblo de Dios, no estamos hablando de un pueblo pagano, ¿eh? Bueno, eran paganos, pero no estamos hablando de un pueblo extranjero. Ellos conocían todo, tenían la Torá, tenían la Biblia, tenían todo. Pero vemos que estando enfermo, envió mensajeros. Y claro, podría enviar mensajeros a profetas verdaderos, que eran los medios de gracia que había en ese tiempo. A los sacerdotes podría enviarlo. Pero el tema es que ahí todos los sacerdotes eran de Baal, en el norte. Todos los sacerdotes no eran de la tribu de Leví, o sea que eran falsos. Un sacerdote que no es de la tribu de Leví es un falso maestro. Por ejemplo, hoy en día, si hay una pastora, es un sacerdocio que no es de la tribu de Leví, que no es de lo que el Señor llamó a pastorear. Entonces, acá estamos viendo de que Ocosías envió mensajeros y les dijo, id y consultar a Baal Zebú. Fíjense que acá nos está diciendo que llamen y que consulten a Baal Zebú. Acá podríamos decir, este era el dios de Crom, del lugar de los filisteos. O sea que están adorando dioses paganos abiertamente. A todo esto, vamos a ver que esto es algo hereditario y hasta podríamos decir, bueno, a ver, si Ocosías nació en el medio de la religión pagana, de la religión corrupta, si toda la vida vio que su padre consultaba a los demonios, consultaba a los Baales, consultaba a cualquiera menos a Jehová, no es extraño que este hombre esté consultando a Baal Zebú. A ver, acá cuando dice Baal Zebú, está hablando de, en hebreo, el nombre Baal, acá nos habla de el dios de las moscas, si se quiere decir. Y después aparece como Belzebú, escrito en griego. En el Nuevo Testamento aparece como Belzebú. Por eso los fariseos le decían, este echa a los demonios en el nombre de Belzebú, decían. Bueno, estamos hablando de cosas del mismo Dios. Bueno, entonces lo que vemos es que este hombre, estando enfermo, no consulta a Jehová, sino que vaya a consultar al dios de Crom, Dios con minúscula, Baal Zebú. ¿Para qué va a consultar a Baal Zebú? Para saber si iban a sanar esa enfermedad. Nada más. Fíjense cómo opera el corazón del hombre. Yo lo único que quiero saber es el futuro. Yo no quiero saber cómo llegar a Dios, no quiero saber nada del Dios de Israel, de nadie. Yo lo único que quiero saber es cómo me va a ir. Y ahí tenemos la adivinación. Y por eso Satanás envía a los falsos profetas hoy en día. El Señor me dice que te va a sanar, que va a quemar eso, que te va a levantar, que ese cáncer se va a desaparecer en el nombre de Jesús. Ahí tenemos a estos falsos. Entonces acá nos dice que quieren saber el futuro y lo único que quieren es que le adivinen, adivinación. Vemos que esto es lo que hicieron toda la vida. Entonces, por ahí podríamos decir, él tiene sus responsabilidades, Ocosías. Pero también podríamos decir, a ver, yo a veces que veo gente, chicos, que nacieron toda su vida en iglesias paganas y toda su vida danzaron, toda su vida hablaron en lenguas, toda su vida profetizaron, hicieron conjuros y todas esas cosas que hacen en las iglesias, y no es extraño que lo sigan haciendo porque desde chico le inculcaron esas cosas. Por eso vamos a ver de que este joven hasta no tendría la culpa por haber nacido en una iglesia apóstata. Pero vamos a ver las responsabilidades que tiene y si realmente busca al Dios de Israel. Esa es la que es la... Porque, por ejemplo, yo de chico fui testigo de Jehová hasta los 13 años. Buscaba a Dios como sea, o me interesaban las cosas de Dios, pero no era lo correcto. Todo eso porque mi familia me inculcó toda esa falsa religión. Pero ¿qué pasa? Cuando llega el momento que te encontrás delante de Dios, es ahí donde elegís. Si bien nosotros no tenemos la elección de elegir a Dios,
pero es ahí donde se ve la elección, donde Dios nos llama y donde elegimos el camino de Dios y dejamos la falsa religión. Esto es lo que vamos a ver en este joven. Entonces, vemos que tiene estas maldiciones hereditarias, si lo podemos decir, de estar en una religión corrupta. Lo único que quiere saber es si he de sanar mi enfermedad. Lo único que quiere. Levante la mano quién va a la iglesia para a saber si voy a conseguir un trabajo nuevo, para ver si me voy a casar con alguien, para ver si me va a dar esta casa el Señor, qué es lo que quiere. Lo único que queremos es saber el futuro. Como si fuera que tenemos a un Dios adivino. Si bien, a ver, Dios no es que sea divino. Dios decreta que van a hacer las cosas y son, y punto. No es que anda adivinando. Bueno, entonces a todo esto vemos que nos dice en el versículo número 3. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita diciendo, levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles, ¿no hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal Zebú, Dios de Ecrón? Bueno, fíjense que Elías estaba en otra, y el Espíritu de Dios, acá estamos hablando del ángel de Jehová, acá estamos hablando del mismo Señor Jesucristo cuando habla del ángel de Jehová, nos habla de que le dice, levántate y anda a encontrarte con los mensajeros. ¿Cuál es el tema? Fíjense que este hombre se cae, este hombre se cae, queda una especie, no dice si postrado, paralítico, pero queda enfermo, nos dicen. Y lo que hace es que envía mensajeros ¿a dónde? A Ecrón, al lugar de los filisteos. Entonces los envía ahí para consultar a Satanás. ¿Se entiende? Entonces a todo esto viene Elías, el espíritu, el ángel de Jehová le dice que se cruce con estos hombres que iban hacia Ecrón. Entonces se intercepta en el medio del camino y Elías le tiene que decir, no hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal Zebú, Dios de Ecrón. Fíjense que siempre a Elías le ponen mensajes picantes, siempre le ponen cosas pesadas. Le pone, son palabras, andá y cerrarle los cielos a Israel, andá y cortarle el cuello a los profetas de Baal. Bueno, Elías era un hombre que estaba apto para hacer esta labor. Entonces, bueno, bien, vemos que no viene con palabritas de amor y le viene a decir, no hay Dios en Israel. Ustedes supuestamente no son del pueblo de Israel. Y así le podemos decir a muchos cristianoides, como si fuera que no tenés Dios. Hay veces que me fastidia. Una vez había un hermano que estaba mal económicamente y ponía por las redes sociales, tengo hambre, decía, estoy mal, nadie se acuerda de mí. Y yo le iba a decir, pero como si fuera que no tenés Dios, estás hablando, ¿qué tan desamparado estás? Que no tenés Dios. Esto es lo que me salía de adentro. Y esto es un poco lo que está diciendo Elías, que no tienen Dios ustedes, que le vas a consultar a Baal Zebú, que te vas al pueblo filisteo. Y eso es lo que vemos en la iglesia. En lugar de esperar en Dios, en lugar de buscar en Dios con los caminos correctos, no, buscamos en la psicología. Tengo un problema y que el psicólogo me diga las cosas como están. Mejor confiamos en la política. Vamos a confiar en el socialismo. No, mejor en el capitalismo. No, y mejor me voy al tarotista, que el tarotista me va a tirar las cartas y me va a decir el futuro. Por ahí, si no estoy adorando abiertamente al tarotista, lo hago en la iglesia, porque fíjense qué bonito que tenés magos y brujos en la iglesia. Entonces viene el profeta y dice, el Señor me dice que tu tiempo ha llegado, que la gloria de Dios está sobre ti, que todo lo que viste tus ojos lo verán y que bla, 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 bla. Sí, profeta, dale, ¿qué más? Ojo con eso, porque se nos está prohibido consultar a los demonios. Y si viene un profeta y se te pone a hablar y adivinar el futuro, no los tenemos que estar escuchando, porque es consultar a los demonios. No seamos inocentes. Porque consultar a los demonios no es solamente ir a un brujo y hacer un conjuro y hacer invocaciones de demonio. No, en la misma iglesia están consultando a los demonios. Si estás en una iglesia y el pastor empieza, hay alguien acá que tiene un ataque de hígado, hay alguien acá que está triste, que está mal. Estás delante de un chamán, estás delante de un brujo, estás delante de alguien y seguramente que de ahí aparece uno y dice, acá yo, o de manera psicológica, que yo digo, hay alguien que está mal, alguno va a saltar. Pero Satanás también tiene el poder de decirle a sus hijos de que hay una médula y justo, y va a decir, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo sabía eso? Porque Satanás tiene poder. Pero ojo,
que por más que estemos en la iglesia, se está consultando a Satanás y se nos está prohibido. Entonces, por ignorantes, muchas veces caemos en las trampas de Satanás. Y yo he caído. Yo he caído escuchando gente que me decía, no, no, porque el Señor me dice, porque el Señor me mostró, y estaban adivinando el futuro y todo. Y uno toma esas cosas. Listo, has caído en las garras de Satanás. No me interesa nada, no me interesa saber el futuro. Yo camino día a día con Dios hoy y lo que tenga será en la voluntad de Él. No me va a mostrar nada del futuro. Bueno, entonces le está diciendo, no hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal, Dios de Crom. Por tanto, así ha dicho Jehová, del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Fíjense, lo que le está diciendo ahora, no le está diciendo, ay, el Señor me dice que si crees en Cristo, el Señor te va a levantar de ese lecho, que te va a sanar, que te va a firmar las piernas, porque como hijos de Dios, como neopentecostales, tenemos el poder y la autoridad de levantar a los muertos y bla, 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 bla. Bueno, ahí tenemos al sistema religioso creyendo que tienen poder y esas cosas. Pero hablando en serio, en las Escrituras vemos que Elías no le empieza a hablar estas palabritas mágicas que estamos acostumbrados a ver. Elías está hablando de lo espiritual, un hombre que nunca se acercó a Dios, un hombre lejos de Dios, y que él era el rey, tenía que ser el hombre que más cerca tenía que estar de Dios. Entonces le dice, no te levantarás, sino que morirás. Fíjense qué palabrita, ¿eh? No, pero Elías, vos no tenés amor. ¿Cómo me vas a desear esto? Bueno, a todo esto, cuando Elías se cruza con estos mensajeros, le dice que el rey va a morir, que no lo va a levantar. Esta es la verdad, esto es lo que va a suceder. En el versículo número 5 nos dice, cuando los mensajeros se volvieron al rey, le dijeron, ¿por qué os habéis vuelto? Claro, ¿qué pasa? El rey postrado le dice, bueno, vayan a Ecrón, hablen con Baal y cuéntenle qué me va a pasar. Y a los 10 minutos vuelven. ¿Y qué pasó? ¿A dónde fueron ustedes? Claro, se le interceptaron con Elías y estos hombres vuelven a contarle al rey. Entonces, Daisy alaba y Bardo, bendiciones, hermana. Entonces, en el versículo número 6 nos dice, ellos le respondieron, encontramos un varón que nos dijo, id, volveos al rey que os envió y decidle, así ha dicho Jehová, no hay Dios en Israel, que tú envías a consultar a Baal Zebú, Dios de Crón. Por tanto, del lecho en el que estáis, no te levantarás, de cierto morirás. Bueno, estos mensajeros que iban a consultar a Baal Zebú, le cuentan todo lo que le dijo Elías, de que iba a morir y todas estas cosas. Y acá este hombre, es acá donde podríamos decir, acá es donde podríamos decir como Jairo, que toda su vida estuvo en una sinagoga, fue un principal donde se estaba muriendo su hija y es ahí donde mira a Cristo. Es ahí donde decimos, bueno, yo toda mi vida fui testigo de Jehová, casi me hice ateo, todo, y en un momento ya la desesperación te hace ver a Cristo. Y este debería ser el momento de él, donde él tendría que decir, wow, un hombre te dijo esto, ¿qué pasó acá? Es ahí donde se le tendrían que abrir los ojos. Entonces, lo que estamos viendo es que hay una sintonía. Fíjense que le está diciendo malas noticias, seguramente, para él, que va a morir. ¿Y su padre se acuerdan cómo renegaba de Micaías? No, Micaías siempre me trae malas noticias, no quiero ese profeta, quiero otro. Claro, los verdaderos hombres de Dios, nadie quiere saber nada porque te dicen la verdad. Ay, pero Dante Gebel es tan tierno, tan dulce, que me hace sentir un ser especial, un princesito, que tengo sangre real. Así salgo de las iglesias de estos chantas. Pero lo que vemos es que le están contando lo que les dijo y acá se le podrían haber abierto los ojos a Ocosías y decir, wow, tráigamelo ya este hombre, ¿qué tengo que hacer? Estaba postrado este hombre, estaba a punto de morir, estaba desesperado. Bueno, aún así no le interesa lo que diga Elías. Entonces, podría decir, este es igual que Micaías, siempre con mala onda, me va a decir que me voy a morir. Cuando la palabra dice que el pueblo de Israel, mi pueblo, y podría meter toda esa falsa euforia. Versículo número 7. Entonces él les dijo, ¿cómo era aquel varón que encontrasteis? Y os dijo tales palabras. Bueno, a algo le está haciendo un ruido a Ocosías. Dice, ¿quién es este hombre? ¿Quién es este que les dice tal cosa? Recuerden que están en el norte, apostasía a más no poder, todos falsos maestros, falsa adoración, becerros, adoran a los Baales, una religión totalmente falsa.
Entonces, cuando alguien de Dios que escaseaban, porque estaban siendo perseguidos, los mataban, ¿quién es el loco que está diciendo esto? Lo mismo que hoy. Vayan a una iglesia a hablar de pecado y van a decir exactamente lo mismo. ¿Quién es el que se atreve a hablar de pecado? Como dijo Joel Austin, no hay que hablar de pecado en la iglesia. No, 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 para que nadie se ofenda. Entonces acá estamos viendo que algo dice, ¿qué pasó acá? ¿Esta palabra de dónde salió? ¿Quién es este? Entonces empiezan a preguntar, ¿quién era? Y ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo. Acá podríamos hablar de pelo de cabra, pelo de camello, pelo de oveja. Lo que sí es que era una vestimenta rústica, barata, ordinaria. Esto significa que era un hombre totalmente apartado del mundo. Un hombre que no le interesaba lo que era, porque era un hombre que estaba formado en el desierto. Entonces tenía lo que tenía puesto. Entonces estaba vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Vemos que es muy similar a lo que es Juan el Bautista. Juan el Bautista también tenía un aspecto muy rústico. Entonces dice, no, este es Elías, ¿no? Otro no tiene que ser. Entonces acá es lo que dice Ocosías. Entonces él dijo, Elías Tifita, este es Elías, ¿quién va a ser? Yo escuché hablar de este loco. Entonces, fíjense que, ¿qué podría decir Ocosías? A ver, estoy postrado, estoy en cama, estoy desesperado, no sé qué hacer, estoy enviando mensajeros a Ecrón. Elías, ¿te suena Elías? A ver, ¿quién es Elías? Ah, el que hizo descender el fuego delante de los Baales y que todo el pueblo se fue en pos de Elías. Sí, 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 es Elías. El que oró a Jehová y cerró los cielos. Y por 3 años y medio hubo sequía. Sí, ese mismo Elías. El mismo Elías que volvió y que oró y abrió los cielos nuevamente. Sí, 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 es Elías, lo conoces. El que resucitó al hijo de la viuda de Sarepta. Ah, Elías, el que resucitó un niño. ¿Qué tendría que decir Ocosías? Tráiganmelo urgente, que si pudo resucitar un niño, que me diga qué es lo que tengo que hacer. Un poquito de sentido común es esto. Entonces, lo que estamos viendo es que acá es donde tiene la oportunidad de llamar a Elías y que Elías le diga, arrepiéntanse, hagan esto, lo que sea, lo que Dios tenga para este pueblo, para este hombre. Y es ahí cuando llega el llamado. Por eso digo que podría dejar de lado toda la carga religiosa, todo lo que es el paganismo, todo, y convertirse a Cristo, convertirse a Dios. Pero bueno, este es el profeta de fuego, le importa muy poco. Fíjense lo que dice en el versículo número 9. Luego envió él un capitán de 50 con sus 50. ¿Qué es lo que hace ahora? Ocosías, en lugar de llamar a Elías que vaya y que hable con el rey, no, envía un capitán de 50 con 50 hombres. Estos 50 hombres era que iban a matarlo a Elías. ¿Se entiende? Entonces llevan a este ejército pequeño, o grande, como lo quieran llamar, más el capitán, 51 personas, a matarlo a Elías. Sigue con lo mismo, sigue con la misma filosofía de su padre, con la misma filosofía de Jezabel, siguen con todo lo mismo. Entonces envía un capitán de 50, en lugar de llamarlo para que lo sane, en lugar de llamarlo para ver cuál es la situación y que le diga la verdad, sabiendo que es un hombre de Dios, no. Rebelde quiere hacer callar la palabra de Dios. ¿Y cuántos hay en las iglesias que no quieren saber nada de la palabra de Dios? Algunos dicen, no, no estoy mal, estoy triste. En lugar de decirle, arrepentite de tus pecados, la paga del pecado es la muerte. No, yo no quiero escuchar eso. Yo quiero que me digan, ay, pobrecito, Dios está con vos, Dios te quiere bendecir y te quiere hacer famoso. Pero pasa que Satanás está desatado, entonces Dios te ama mucho, pero, ay, vos solamente tenés fe que Dios lo va a hacer. Ah, entonces me siento bien y ya está, me quedo tranquilo. Pero no, ¿cómo me vas a decir que tengo pecado? ¿Cómo me vas a decir que soy un pecador? ¿Cómo me vas a decir que tengo que solucionar mi vida? No, sáquenmelo a este, no, lejos de mí. Vemos siempre esta misma manera de obrar. Entonces, acá nos dice que este capitán de 50 con sus 50, el cual subió a donde él estaba, y aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte, y el capitán le dijo, varón de Dios, fíjense que ahora Ocosías manda a matar a a Elías, vieron que ya me empiezo a equivocar, a Elías, porque claro, ¿cómo le va a decir estas cosas al rey? Que iba a morir. Entonces vemos que van y le dice, varón de Dios,
El rey ha dicho que desciendas. Bueno, acá estamos viendo que les da una orden y en el versículo número 10 nos dice, y Elías respondió y le dijo al capitán de 50, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50, y descendió fuego del cielo que consumió a él y a sus 50. ¿Qué pasó acá? ¿Qué locura está pasando? Bueno, lo que le está diciendo es que vienen estos 50 con toda la maldad, enemigos de Dios, aunque se hacían llamar pueblo de Dios, y vienen a matar a un hombre inocente. Vemos que por orden del rey, pero acá lo que ya estamos viendo es que le dicen, varón de Dios. Si soy varón de Dios, fíjense lo que está diciendo Elías, porque acá parece que Elías dice, bueno, acá viene un ejército a pelear contra mí, caiga fuego del cielo, ¡pam!, cayó fuego. Y vamos a ver que se vuelve a repetir. Y así caminan muchos cristianos de diferentes denominaciones, creyéndose que así andan por la vida. Se cree que andan por la vida con un botón que, habló mal de mí, aprieto un botón y sale el fuego. Uf, ahí está, muéranse todos. Entonces, y todo el que habla mal de mí se mueren quemados. Y qué bonito, así es la vida, porque el Señor nos dio autoridad de lo alto, porque Él murió para que tiremos fuego, ¿para qué otra cosa va a morir? Dice. Bueno, así andan muchos, lamentablemente. El tema es que están del lado de los 50, no del lado de Dios, estos que andan así. Lo que hace Elías nos dice que vienen estos hombres a querer matar a un hombre de Dios y vemos que Dios le dice, si soy un varón de Dios, que descienda fuego del cielo y que te consuma. Wow, consumió a todos, cayó fuego y los mató a todos, 51 hombres. En el versículo número 11 nos dice, el rey volvió a enviar a otro capitán de 50 con sus 50. Fíjense qué necedad, qué cabeza dura. Envían a 50 hombres y se los quema al Señor, le cae fuego del cielo y quedan consumidos. O Cosías podría abrir los ojos y decir, no, la verdad que algo está pasando. No me importa nada. Envía otro capitán con 50 hombres. Y vemos la necedad, medio como el faraón. Entonces nos dice, y le habló y le dijo, varón de Dios, nuevamente le dicen varón de Dios. El rey ha dicho así, desciende pronto. Encima malo este. Porque el otro dice, el otro que murió quemado, dice, el rey dice, desciende. Ahora este viene y le dice, no, desciende y pronto, encima malo viene. Encima viene a darle la orden ahora, ya, apúrate porque al rey le urge. Entonces, acá estamos viendo que viene otro hombre peor, más prepotente. Versículo número 12. Y le respondió Elías y dijo, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50, y descendió fuego del cielo y los consumió a él y a sus 50. Nuevamente. Fíjense que vienen 50 más y dice, si soy varón de Dios, que te consuma el fuego, y los consume el fuego. Y acá que podríamos decir, pero que Elías tiene poder, Elías es mago, Elías tiene esta autoridad. No, esto es lo primero que tenemos que entender, que Elías era un hombre común y corriente como nosotros, que tenía un gran Dios y que él estaba en sintonía. Lo que está haciendo Elías, está diciendo, se lo dejo a Dios. Acá vienen estos hombres, Señor, haz lo que tengas que hacer. Y Dios está mostrando cómo cae el juicio en estos hombres impíos, que es el Señor el que ejecuta los juicios. Por eso el fuego significa juicio. No fuego que es el Espíritu Santo que te da poder, como dicen muchas iglesias. No, el fuego significa juicio. Entonces el juicio cae sobre estos hombres. Entonces lo que hace Elías, Señor, que sea tu voluntad. Mi voluntad es ejecutar los juicios y cae el juicio. Nada más que Elías estaba en sintonía con Dios de que le llegaba el juicio a estos hombres. Por eso cuando cierra los cielos, no es Elías que dice, bueno, tengo ganas de cerrar los cielos, que no llueva más. No. Elías sabía que Dios iba a ejecutar un juicio y Elías ora para que el Señor ejecute el juicio. Entonces acá estamos viendo un Elías que tiene poder, un Elías que hace que descienda el fuego. Y hoy en día muchas denominaciones van a decir que tienen este mismo poder, muchos piden que desciendan el fuego. Fíjense, como me dice Lou Martínez, muchos están en las iglesias, Señor, que descienda tu fuego, que descienda tu fuego. Más evidencia que esta, ¿a qué nivel de retraso piensan llegar? No sé, a qué el punto. Ya van a estar, no me extrañe que van a estar cantando en las iglesias, Señor, queremos ir al infierno, amén. Ni se van a enterar. Es más, vamos a hacer
una prueba y hacemos una alabanza muy bonita que diga, Señor, queremos ir al infierno, y toda la gente va a estar comprando los discos y va a estar cantando, Señor, el infierno es nuestro lugar. Muy felices van a estar así, porque eso es lo que hace ya el estar lejos de Dios, el no tener discernimiento. Pero vamos a ver que esto también le pasó a Juan y a Jacobo. Vamos a ver Lucas capítulo 9, versículo 54. Lucas 9, 54, y vamos a ver qué es lo que pasaba. Lucas capítulo 9, versículo 54. Fíjense lo que sucede. En el versículo 51, mejor arrancamos. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Fíjense que el Señor, antes de su muerte, está enviando a siervos para que hagan un preparativo en Samaria. Da la casualidad que en el norte, en el lugar donde estaban estos hombres. Entonces, le está diciendo que iban a Samaria y le piden, fueron a hacer unos preparativos. Versículo número 53, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Fíjense qué es lo que vemos ahora tranquilamente. Seguía esa guerra, seguía esa lucha, los del norte con los del sur. Se odiaban entre ellos, donde la verdadera adoración estaba en el sur, estaba en Jerusalén. Entonces, los samaritanos lo que están diciendo, no, esto tienen pinta de ir a Jerusalén, yo no los ayudo. Fíjense cómo sigue dividido hasta el tiempo de Cristo, cómo siguen los del norte por su... Aunque ya los juicios se habían ejecutado, ya había desaparecido las tribus del norte. ¿Se entiende? Pero vemos que quedaron los samaritanos y por eso cuando el Señor Jesucristo habla con la mujer samaritana, ella le dice, pero ustedes dicen que debemos adorar en Jerusalén, nuestros padres nos dicen que adoremos en el pozo de Jacob y que estaba una confusión. Claro, la falsa religión trae confusión. Entonces, a esto que no le recibieron a Jesús porque su aspecto era como de ir a Jerusalén, versículo número 54, viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, estos eran los hermanos, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Y el Señor me imagino agarrándose la cabeza, tranquilo, pentecostales del séptimo día, no sé, ¿quiénes son ustedes? Fíjense, ¿qué es lo que estaban queriendo? Claro, como no sirvieron al Señor, como no aceptaron servir y ayudar, que descienda fuego del cielo. Fíjense qué simple que es. Y todos tenemos eso dentro, ¿eh? Una vez lo vi al falso profeta, al falso apóstol Maldonado, donde decía, el Señor me dio un poder a mí, yo tengo algo dentro, que no lo uso casi nunca. Pero cuando a alguien le hago la cruz o alguien se pone en contra mío, ese fuego cae sobre la persona. Pero ese poder me lo dio Dios. Claro, creyéndose estas mismas tonterías. Entonces, estos hombres se creían que tenían el poder como Elías. Entonces, ¿qué eran? Fanáticos de Elías. Claro, sí, siempre vamos a ser fanáticos de los más sensacionalistas. Entonces, no sensacionalista por Elías, sino con lo que es más llamativo, con lo que más llama la atención. Eso sí queremos ser. Entonces, lo que estamos viendo es que seguía esta historia y ellos pensaban que podían andar tirando fuego por todas partes. Da la casualidad que estamos en el siglo XXI y se creen que pueden andar tirando fuegos por ahí como quieren. Entonces, atamos al diablo, atemos esto, quemamos, reprendemos, atamos, desatamos, le hacemos un conjuro. ¿Y dónde sacan estas cosas? Vemos el mismo misticismo. Ellos creían que Elías andaba por el mundo. No me gusta tu cara, fuego. No me gusta el tuyo, y allá, fluye. Y bueno, así se creen que andaba Elías. Pero, ¿qué es lo que estamos viendo en las Escrituras? Por eso, volvemos a Segunda de Reyes. Bien, la tengo con Primera de Reyes. ¿Qué nos dice Primera de Reyes? Acá lo que estamos viendo es que Elías lo deja en las manos de Dios. Dice, si yo soy varón de Dios, nos está diciendo que descienda fuego del cielo, Señor, haz tu juicio, haz lo que tengas que hacer, que sea tu voluntad. Y el Señor los consumió. Pero es solamente una imagen de un pueblo rebelde que están atacando a un varón de Dios y que quieren hacer que Dios va a ejecutar el juicio. Lo único que está mostrando no es que el hombre tiene poder para andar así tirando fuego. O ay, ¿de quién se mete con un hijo de Dios? Como hay una cancioncita que dice, con un hijo de Dios nadie se mete. Menos mal.
Menos mal con el Hijo de Dios que terminó en una cruz. Menos mal que nadie se mete, porque si se llegarían a meter, no sé qué harían. Entonces acá vemos que en el versículo número 12 del capítulo 1 de Segunda de Reyes, vemos que los vuelve a consumir. Ya tenemos 102 hombres quemados en el mismo lugar. Y Elías sigue sentado en donde era en el monte, en la cumbre del monte. Versículo número 13. A esto, Ocosías podría decir, no, pará, envié 51 hombres, los quemó. Envió 51 más, los vuelve a quemar. Por un poquito de sentido común, digo yo. No, bueno, ya está, a ver, pará. O lo dejamos ahí o vamos a ver con Elías qué pasa, qué es lo que pasó acá. No, sigue, terco, necio, seguimos. Y nos dice en el versículo 13, volvió a enviar el tercer capitán de 50 con sus 50. Nuevamente envía otro capitán. Y nos dice, subiendo aquel tercer capitán de 50, se puso de rodillas delante de Elías. Bueno, este es diferente. Este hombre ya dice, no, estoy acá está todo fuego, acá se consumieron todos los del otro, el otro turno de los 50. Entonces vemos que delante de Elías este hombre tiene un poco de sentido común y vemos que cuando vemos que Ocosías es un necio totalmente, y nos dice que le rogó diciendo, varón de Dios, te ruego, este hombre ya tiene temor, este hombre ya algo está pasando acá, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y de la vida de estos tus 50 siervos. Recuerden que siempre vamos a ver en Elías o en los varones de Dios un tipo de Cristo estamos viendo. Entonces acá es como que están viendo delante de Cristo pidiendo misericordia y rogándole que están teniendo temor. Entonces esto es lo que estamos viendo. Entonces en el versículo número 14 nos dice, he aquí, ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los dos primeros capitanes de 50 con sus 50. Sea estimada ahora mi vida delante de tus ojos. Bueno, le están pidiendo misericordia a Elías. Versículo número 15. Entonces el ángel de Jehová dijo a Elías, desciende con él. Fíjense que acá estamos viendo que ve el temor de estos hombres y le dice, desciende con él. Ahora vamos a ver que Elías va a ir con Ocosías. Y acá vemos la misericordia de Dios. Cómo ve un hombre sumergido en la apostasía, cómo ve un hombre sumergido en la apatía, lejos de Dios, peleando con Dios, pero aún así Dios le sigue enviando hombres, mensajeros que le prediquen el evangelio, que le hablen de la verdad en el medio de la oscuridad. Por eso vemos que Dios siempre tiene misericordia y llega su palabra. Que no la quieran tomar es otra cosa. Nadie va a decir, no, yo la verdad que a mí nadie me predicó, a mí nadie me dijo nada. No, el Señor hizo todo lo posible para que el mensaje llegue a las personas. Entonces dice, desciendas con él, no tengas miedo de él. Y él se levantó y descendió con el rey. Fíjense que Elías era un hombre valiente, sabía que lo querían matar, pero va y está bajo la voluntad de Dios, medio como Pablo, teniendo ya deseo de morirme, el morir es ganancia. Versículo número 16. Y le dijo, así ha dicho Jehová, le está diciendo Ocosías, por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal-Zebú, le está hablando sin miedo, no le ablanda la palabra, no le dice, Ocosías de mi alma, mirá, no lo tomes a mal, pero no, le dice la palabra tal cual es. Por eso nosotros tenemos que predicar la palabra tal cual es. No podemos andar endulzándola, adulterándola, haciéndola más liviana, haciéndola más dulce para que no pegue mal a las personas y no, tenemos que darla como sea. Pero tiene que ser la palabra de Dios. Cada uno tendrá su estrategia o su mecanismo de enseñanza. Entonces le está preguntando, le está diciendo, por cuanto enviaste a los mensajeros a consultar a Beelzebú, Dios de Cron, ¿no hay Dios en Israel para consultar en su palabra? No te levantarás, por tanto, del lecho que estás. No te vas a levantar. Estás ahí postrado y no te vas a levantar si querías saber el futuro. Y le dice, sino que cierto, morirás. Entonces lo que está diciendo es que ahora sí lo tiene Elías delante. Ahora sí vemos que Ocosías está delante de Elías postrado, le dice que va a morir y sí que le podría agarrar la desesperación después de la evidencia de que mató 102 hombres valientes, los consumió, que ya venía de hacer desastre en el sentido que resucita a niños, este hombre es increíble. Pero fíjense que podría decir, bueno, ahora va a empezar a clamar, se va a arrodillar, se va a tirar de la cama, va a empezar a decirle a Elías, por favor, quiero ser sano, no quiero morir, ¿qué tengo que hacer? Decime qué tengo que hacer y lo hago. Aunque sea por inercia tendría que decir eso.
Bueno, le dice, sino que de cierto morirás. Versículo número 17, y murió conforme a la palabra de Jehová. Fíjense que no clamó, fíjense que no le pidió a Elías, no le dijo por dónde era el camino, no le dijo qué tenía que hacer, ni siquiera le dijo cuánto te tengo que pagar, cuánto, nada, nada. Ahí vemos la apatía delante de Dios. Tenés a Barrabás y tenés a Jesucristo. ¿A quién querés? A Barrabás, no se diga más. ¿Cómo voy a elegir a Jesucristo? Entonces, ¿a quién queremos? ¿A Saúl o a David? A Saúl dame a Saúl toda la vida, no quiero saber nada con David. Y esa es la naturaleza del hombre, aunque esté en el peor de sus estados. Hay personas que están con un cáncer fulminante, que están totalmente de última, saben que se están yendo al infierno, se les predica el evangelio y aún así no lo quieren aceptar. Aún así lo rechazan, lo siguen odiando. Y esto es lo que vemos en Ocosías y en todos los impíos, que siempre van a elegir una opción B. Entonces, murió conforme a la palabra de Jehová que había hablado Elías. Reinó en su lugar Joram. Acá aparece Joram, el sucesor. En el segundo año de Joram, el hijo de Josafat, rey de Judá, porque Ocosías no tenía hijos. Fíjense que acá estamos viendo que se termina esta descendencia. No tenía hijos, no había una descendencia, no había un linaje. Acá se termina. Versículo número 18. Los demás hechos de Ocosías no están escritos en los libros de las crónicas de los reyes de Israel. Bueno, este hombre murió sin pena ni gloria, no hay nada bueno, no hay, lo único que vemos, un enemigo de Dios, un impío, alguien que estuvo en la falsa adoración, en la falsa religión. Si lo veíamos a Ocosías, seguramente decíamos, qué varón de Dios, cómo ama a Jehová. Siempre en el templo, siempre adorando, siempre hablando de Dios. Sí, 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 pero era un impío. ¿Saben cuántos van a haber impíos que están en las iglesias? Que viven hablando de Cristo, que viven hablando del Espíritu Santo, que viven hablando de la santidad, del amor de Dios, del poder y de toda la religión, pero que se van a ir al infierno. La gran mayoría, podríamos decir. Bueno, y vamos a ir al capítulo número 2, que quería llegar a esto también. En el capítulo número 2 vamos a ver cómo se va Elías. Acá aparece ya empiezan con Eliseo, ya empieza el ministerio de Eliseo, ya vimos el llamado en Primera de Reyes, en los últimos capítulos. Y en el capítulo número 2 nos dice, aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Fíjense, lo que estamos viendo acá es que acá están juntos. ¿Qué están haciendo obviamente Elías y Eliseo? Elías es el maestro, Eliseo es el discípulo. Qué lindo cuando estamos discipulando, porque de esto se trata. Por ejemplo, fíjense, Moisés era un hombre sabio que guiaba al pueblo y estaba discipulando, tenía a Josué. Entonces lo discipulaba. Cuando murió Moisés, ¿quién queda? Josué. Qué lindo, gloria a Dios. El tema es que Josué, él era un hombre de guerra y no preparó a nadie. Vemos que no discipuló a nadie, no hay ningún otro Josuecito para entenderlo. No hay un discípulo. Entonces, cuando muere Josué, ¿qué es lo que pasa? No hay líderes. Y ahí empieza el tiempo de los jueces, que es un desastre. Y esto es, por eso tenemos que discipular, preparar para las generaciones futuras. Ojalá que el día que yo no esté más, que hayan varones que se hayan levantado como maestros, como líderes y que puedan guiar al pueblo. Y no que por ahí nos morimos y no queda nadie y todo es apostasía. Entonces acá estamos viendo que Elías está junto con Eliseo y nos habla de Gilgal. En Gilgal nos habla que era un lugar donde era una fortaleza, era donde estaba el tabernáculo. Cuando Josué cruza el Gilgal, vemos que cruza el Jordán, perdón, se instalan en Gilgal y es ahí donde estaba el tabernáculo y donde tenían que volver para estar en comunión con Dios. Entonces, fíjense que acá estamos viendo que Eliseo y Elías estaban en comunión con Dios. Vemos que lo estaba discipulando Elías, lo estaba enseñando, lo estaba preparando a Eliseo. Acá tenemos el discípulo. Fíjense qué es lo que sucede. Nos dice que cuando quiso Jehová alzar a Elías, acá vemos lo que es la voluntad de Dios. Dios tiene el día y la hora, la fecha, el año, todo exacto cuando nos vamos a morir. Cuando el Señor nos dice que cuando quiso Jehová, acá está hablando de la muerte de Elías. Si nosotros supiéramos que tenemos una fecha, que no la sabemos obviamente, de nuestra muerte,
Deberíamos estar más tranquilos. No deberíamos estar paranoicos con la muerte, ya sea hoy o mañana. Señor, cuando sea el momento me iré contigo. Y tenemos que vivir con esa paz, sabiendo de que Dios está al control de todo. Pero ¿por qué vamos a estar desesperados? ¡Wow! No, vino el coronavirus. No, no, ahora la economía. Ahora me muero. Ay, y pensando que nos vamos a morir y todo, tampoco vamos a pensar que somos inmortales y que nunca nos vamos a morir. Ese es otro error. Pero sí, estar tranquilos bajo la voluntad de Dios, Señor, lo que tenga que suceder, que suceda. Como decía Pablo, tengo el anhelo de ver a los filipenses, pero estoy acá y de mientras oramos. Entonces, bueno, lo que estamos viendo es que estaban en Gilgal en la comunión con Dios, en la enseñanza, en el discipulado. Entonces, por eso es lo importante de discipular. Y este es el objetivo de una iglesia sana, que se levanten maestros, que hayan hombres que puedan guiar. Entonces, bueno, acá estamos viendo que están en Gilgal. Acá nos dice que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo. Fíjense que acá nos dice que los va a llevar al cielo, pero en un torbellino. Uno de los errores más grandes que hay es pensar que Elías se fue en una carroza de fuegos al cielo. Es más, los dibujan ahí que Elías va con una carreta con caballos de fuego. No, no, en un torbellino se fue al cielo. Entonces acá nos está diciendo, y este podría ser lo que sería el título de esto. Vamos a ver que Elías se va en un torbellino al cielo. Esto es lo que vamos a ver ahora. Y decimos, wow, en el Antiguo Testamento tantos milagros. Fíjense, a ver, que acá van a empezar una serie de milagros. ¿Por qué? A ver, cuando hablamos de milagros en las Escrituras, vamos a hablar de 3 periodos. Y estos 3 periodos se van a dar siempre porque se están completando las Escrituras. Por ejemplo, el primer periodo lo vemos con el tiempo de Moisés y de Josué. Ahí vemos el primer tiempo donde con Moisés vemos todos los milagros que ya conocemos, pero es porque los milagros de Moisés, porque se estaba escribiendo el Pentateuco. Entonces, todas las miradas estaban en el Dios de Israel porque se estaba escribiendo la Biblia con gran poder para que el mundo, a través de los milagros, crean y se dirijan hacia el Dios de Israel. Porque imagínense que si el Señor hubiese escrito la Biblia y no haya ningún poder, y sería un libro más. Bueno, hay tantos como Buda, como tantas cosas, total, es un libro muerto. Entonces, no, el Señor tiene todos los milagros en un hombre, en una persona, porque están escribiendo la Biblia, porque está la ley. En los tiempos de Josué también. Entonces ahí vemos cómo se escribió todo lo que es el Pentateuco. Después vamos a ver un periodo de silencio. Fíjense que en los tiempos de David no vemos ningún milagro loco, ningún milagro extraordinario, mejor dicho, para ser más respetuoso. Vemos que la vida de David era todo orar, clamar, es una vida común, corriente, como de cualquier hombre, con pruebas, con dificultades, pero Dios se manifestaba, pero no con milagros extraordinarios. No es que le decía, por ejemplo, cuando David mata a Goliat, no es un milagro extraordinario. No es que decimos, bueno, David, agarró el hijo Señor y tiró fuego y cayó Goliat. No, no, David estaba preparado, ya mataba osos, mataba leones, tenía onda, estaba muy preparado para el acontecimiento. Entonces, durante todo ese periodo de los reyes, fíjense que no habían grandes milagros, aparece Elías con gran poder. Y ahora va a aparecer Eliseo también con gran poder. De la misma manera como apareció Josué y Moisés, ahora aparecen en los reyes, aparece Elías y Eliseo. ¿Pero por qué? ¿Con qué objetivo? Porque los ojos se van a apuntar en ellos porque aparecen los profetas a partir de ahora. Los profetas van a aparecer los profetas menores, los profetas mayores, va a empezar el enfoque de que va a llamar al pueblo al arrepentimiento. Entonces, por eso aparecen en este tiempo grandes poderes entre Eliseo y entre Elías, porque se está escribiendo el libro de los profetas. Y después aparece el tiempo del Señor Jesucristo, donde aparecen con mucho poder, incluso los apóstoles, pero ¿por qué? ¿Qué se está escribiendo en los tiempos de Jesús y de los apóstoles? El Nuevo Testamento. Entonces, fíjense cómo el poder de Dios se enfocan en tiempos determinados para que se enfoque en las escrituras, no es por tirar fuego. No es porque, claro, yo también puedo tirar fuego en la iglesia, yo también puedo abrir el mar, yo también puedo hacer esto. No, no es para eso. Hay que saber cómo se estudia, cómo se lee, cómo se aplica. Bueno, a todo esto vemos que el Señor le dice que lo va a alzar en un torbellino. Y vemos que
Elías venía con Eliseo de Gilgal. Fíjense que vienen juntos. Versículo número 2. Y dijo Elías a Eliseo, quédate aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Fíjense que acá vamos a ver cómo se está preparando a un discípulo. Elías le dice, quédate aquí, quédate en Gilgal. Y les está diciendo, porque Jehová me ha enviado a Betel. ¿Qué significa Betel? Casa de Dios. Entonces, lo que estamos queriendo entender es que está hablando de que le dice, quédate aquí, pero vamos a ver la respuesta de Eliseo. Eliseo dijo, vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. ¿Qué significa? Elías le dice, mira, Eliseo, quédate acá. Yo me tengo que ir a Betel. No, 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 yo te sigo. Yo quiero ir a Betel. Betel es la casa de Dios. Entonces lo que está diciendo es ir más en comunión con Dios, a la casa de Dios. ¿Se entiende? Hoy lo podemos llamar como la iglesia. Entonces, lo que queremos entender es que Eliseo buscaba más, es que Eliseo quería más y que Eliseo seguía a su maestro. No lo quería dejar. ¿Se entiende? Esto quiere decir que busca más y van a la casa de Dios. Entonces nos dice que descendieron pues a Betel, que vemos que los dos juntos van a Betel. Los dos juntos van a la casa de Dios. ¿Se entiende cómo está siendo direccionado? Versículo número 3. Saliendo Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel, a ver, recuerden que habían escuelas de profetas, ya se acuerdan Samuel y que habían escuelas de profetas. Acá estamos viendo que los profetas de Betel, pero está bien, recuerden que en estos lugares habían becerros de oro, uno en Betel y otro en Dan. Pero bueno, acá aparecen unos hombres y nos dicen, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé, callad. ¿Qué vemos? Acá vemos que Eliseo está siguiendo a su maestro, Eliseo está siguiendo a su mentor, llámenlo como quieran, y vemos que lo siguen hasta Betel. En Betel aparecen profetas y dicen, no, ¿sabías que hoy el Señor, o sea que ya sabían de que el Señor lo iba a llevar? No sabemos de qué manera, porque solamente nos dice esto. Entonces vemos que le dice, sí, sí, yo ya lo sé. Se lo habrá dicho Elías, no sabemos. Entonces dice, sí, 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 ya lo sé, callad, le dice, como diciendo, bueno, ya está, ya sé, cállense en la boca. Versículo número 4. Y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora, nuevamente otra prueba, quédate aquí, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Acá aparece nuevamente Jericó. Y nos dice, y él dijo, vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Y vinieron pues a Jericó. Que vemos nuevamente la misma escena, pero con otro lugar geográfico. ¿Qué significa? Elías le dice, Eliseo, quédate acá, que yo tengo que ir a Jericó. Y Eliseo le dice, no, 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 yo te sigo, vamos a Jericó. ¿Y qué significa Jericó? Ya vimos que Betel es la casa de Jehová, es ir más a la casa de Dios, a la adoración, el estar en comunión con Dios. Ahora, el ir a Jericó, ¿qué representa Jericó? Bueno, Jericó representaba lo que eran los pueblos enemigos, una nación fuerte y poderosa que tenían que vencer, que esto es el pecado. Recuerden que tenían grandes murallas, que era un pueblo gran, fuerte, pecador, y que al caminar las 7 vueltas derribaron los muros y conquistaron la ciudad. ¿Qué es lo que está diciendo en simples palabras? Esto es enseñanza para Eliseo. Tengo que ir a Jericó, le dice Elías. Eliseo le dice, vamos. Y nos dice que vinieron pues a Jericó. ¿Qué significa esto? Que le van a hacer frente a Jericó. ¿Qué significa nosotros? Que le vamos a hacer frente al pecado, el pecado que mora en mí. Entonces, es un lugar fuerte. Sí, sí, puede ser un pecado que digo, no, no, la lujuria. No, 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 el hurto, el robo, el chisme, son pecados grandes que no los puedo dominar. Bueno, anda a enfrentarlo, que Dios lo va a bajar. Dios va a derribar esos muros. Entonces, lo que vemos en Eliseo es que ya tiene comunión con Dios, siguiendo a su maestro Elías, ahora lo está siguiendo a su maestro a vencer los pecados. Entonces, Eliseo está siendo formado por un mentor, por un discípulo, por un maestro. Elías fue formado de otra manera. A él lo vimos solo con los cuervos, lo vimos solos en el desierto, siempre lo vimos solo. Pero acá ya estamos viendo que Eliseo tiene su maestro. Por eso, vamos a ver que Dios prepara a su pueblo multiforma. Si hay algo que yo siempre anhelaba, si hay algo que yo siempre quería, era tener un maestro.
tener alguien que me diga, léete tal libro, y yo que estudiar y buscar, y quería tener un maestro, pero eran uno peor que el otro todos los que encontraba. A las iglesias que iban, los pastores eran uno más neófito que el otro más pecador que el otro. Y me desesperaba porque me decía, no, yo tengo que estar bajo sujeción de alguien, yo quiero tener un pastor, quiero que me diga esto, levantarme a la mañana temprano, quiero hacer todo, y no había uno como la gente. En su desesperación yo estudiaba, leía, buscaba la palabra solo, todo. De alguna manera fui instruido en la soledad. Por eso yo les puedo asegurar que hay casos donde por ahí yo no tuve un pastor, no tuve una iglesia, o a mí me dicen, ¿usted qué es? ¿Bautista, presbiteriano? No sé, no tengo una iglesia donde tengo una identidad, donde digo, no, acá nos creamos. No, yo voy a la palabra y la palabra es lo que me guía y vemos con un contexto bíblico, que es lo que estamos enseñando y buscando. Pero bueno, por eso yo les puedo asegurar, yo fui formado en la soledad, en el desierto, en el sentido de que no tuve un maestro, un pastor que me guíe, que me diga, estudia esto, estudia lo otro. Pero hay personas que sí tienen un maestro. Y acá vemos el caso de Eliseo, que lo está siguiendo Elías. Entonces, ahora lo está llevando Elías ¿a qué? Vamos a Jericó, vamos a vencer los pecados. Y Eliseo va. Qué lindo tener un maestro que te diga, no, hay que vencer esto, ¿eh? Mirá que ese carácter que tenés hay que vencerlo, ¿eh? Hay que humillarse, hay que vencer, hay que luchar. Estos ojos de adulterio, esto. Que un maestro te diga así y que vayas a luchar y perseverar y que tu maestro te ayude. Gloria a Dios, ahí lo tenemos a Eliseo. ¿Se entiende? Están yendo a Jericó. Versículo número 5. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó. Fíjense que otro grupo de hijos de profetas y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y respondió, sí, lo sé, callad. Nuevamente, lo mismo. Vemos que hay una sintonía donde Dios está confirmando que se lo va a llevar a Elías. Versículo número 6. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí. Fíjense que es toda enseñanza. Es toda enseñanza de Elías a Eliseo. Eliseo no dice, bueno, acá me quedo, acá voy a vivir acá, este es mi ministerio, acá voy a vivir toda mi vida en Betel, en Gilgal, en Jericó. Podríamos elegir un confort y quedarnos en un lugar, no, pero esto es ir hacia adelante. Entonces Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán. Fíjense que ahora está hablando del Jordán. ¿Qué era el Jordán? El Jordán es el río de la muerte. El Jordán era el río que dividía lo que era el desierto, donde muere el pueblo de Israel por murmurar, por pelear. El desierto es donde vivimos en pecado, somos cristianos, pero vivimos en pecado y luchando. Pero cruzar el río Jordán es el río de la muerte, que muere el hombre antiguo. El que cruza el río Jordán es la criatura que se ha consagrado, que ya tiene comunión con Dios, que ha mortificado el pecado, que ya está para conquistar la tierra prometida. Entonces ahora a Eliseo le está diciendo, te dejo acá. Y Eliseo le dice, vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré. Y fueron ambos. Ahora estamos viendo que ambos fueron al Jordán. Y acá estamos viendo la consagración de Eliseo. Que acá estamos viendo que Eliseo ya ha vencido el desierto, ha vencido todo lo que es los pecados, todo lo que es Jericó, los enemigos, y ahora ya está consagrado. Fíjense cómo el Señor lo preparó. Entonces, lo que nos dice en el versículo número 7, vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, pasaron delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Entonces, acá estamos viendo que están frente al Jordán. ¿Qué es lo que dijimos? Elías representa un tipo de Cristo. Eliseo representa un aprendiz, un discípulo que está pasando por diferentes etapas, que es por donde tenemos que pasar todos. Entonces, fíjense que si estamos hablando de Gilgal, estamos hablando de encontrarnos con Dios, el lugar donde nos encontramos con Dios. Cuando hablamos de Betel, estamos hablando de nuestra iglesia, nuestro lugar donde nos instruyen, nos enseñan. Jericó es luchar contra el pecado y el Jordán es consagrarnos. Entonces, ahora estamos viendo que los dos van juntos al Jordán y nos dice que los dos se pararon junto al Jordán. Y acá estamos viendo el creyente y a Cristo. Cruzar el Jordán, la consagración con Dios. Y nos dice, versículo número 8, tomando entonces Elías su manto, que era el manto, la autoridad. Si Elías es un tipo de Cristo, es la autoridad de Cristo. Lo dobló y golpeó las aguas. Fíjense que toma el manto, lo dobla, golpea las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado y pasaron ambos por lo seco. Fíjense qué es lo que pasa.
Acá estamos viendo que cuando se abre el Jordán, de la misma manera que Josué cruza el Jordán, es de una manera divina, que Dios es el que abre el Jordán para que pasemos nosotros, porque es Él el que nos lleva a esa victoria y a esa comunión. Nosotros es imposible cruzar el Jordán, nos ahogamos, nos morimos. Entonces lo que estamos viendo es que Eliseo golpea el agua y se abre el Jordán. Y es ahí donde pasan por lo seco. ¿Qué significa esto? Esto significa que la consagración viene de Dios. Él nos abre el mar, el río, para que podamos cruzarlo. Y ahí ya vamos a ver un hombre consagrado, el hombre que tiene fruto, el hombre que tiene paciencia, el hombre que ya ha dejado de murmurar, la criatura que haya dejado el murmullo, la pelea, el pecado, el chisme, la calumnia. Es una persona que ya está en el lugar santísimo. Es una persona como la iglesia de Filipenses, que es lo que estuvimos estudiando. Es una persona que ya empieza a madurar porque ya está consagrada. ¿Se entiende? Entonces, en el versículo número 9 nos dice, y cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti. Fíjense que acá estamos viendo, cuando Dios pide que Jesucristo, pide qué quieres que haga por ti. Y yo le pido una camioneta, último modelo, de última 2020, pero sí, una camioneta, con eso me conformo. Bueno, vamos a ver qué es lo que le pide Eliseo, porque le podría pedir lo que quiera, le estoy diciendo pide lo que quiera. Vos me dijiste que pida lo que quiera. Yo quiero una mansión, una casa con piscina, con campos y con avión privado. Eso quiero. Pero lo que vemos es que el carnal piensa en las cosas carnales y el espiritual ¿en qué piensa? En cosas espirituales. Acá estamos viendo en Eliseo un hombre espiritual. Entonces, cuando le dice que pide que quieres que haga por ti, entonces nos dice, antes que yo sea quitado de ti. Le está diciendo, bueno, pedime lo que quieras antes de que se vaya al cielo, ya sabía Elías. Y dice, y dijo Eliseo, te ruego, fíjense que le está pidiendo, le está rogando, que una doble porción de tu espíritu sobre mí. Acá estamos viendo que le está pidiendo una doble porción de tu espíritu sobre mí. ¿Y qué estamos viendo? Vamos nuevamente al sistema pentecostal, neopentecostal, y piden una doble unción del Espíritu Santo. Ahí está. Entonces, el que está mal, el que está triste, vengan, pasen acá adelante, que yo les voy a dar una doble unción del Espíritu Santo. ¿Quién quiere doble? ¿Quién quiere doble? Acá, yo. Bueno, en el nombre de Jesús recibe doble, recibe doble. Como si fuera que el Espíritu Santo viene por medidas, como si fuera que el Espíritu Santo hay que decir, bueno, llename el tanque de Espíritu Santo. Hoy llename el tanque 75% nada más, hoy me alcanza para esto. Y esto es totalmente falso. Cuando tenemos el Espíritu Santo tenemos la plenitud, no tenemos todo, no tenemos una parte. Pero esto es lo que andan diciendo, que salen más poderosos porque le dan una doble unción del Espíritu Santo. Y una vez tuve un debate con un pastor pentecostal porque me decía que no, que claro, que cómo no va a ser una doble unción del Espíritu Santo si Eliseo le pidió una doble unción del Espíritu Santo. Bueno, vamos a analizar esto. Lo que le está pidiendo Eliseo, ya dijimos que es un hombre totalmente espiritual, que es un hombre que no le va a pedir cosas materiales porque es un hombre espiritual. Lo mismo que si el Señor nos dice hoy en día, ¿qué es lo que querés? Bueno, Salomón quería sabiduría. ¿Qué pasa si le digo, no, yo quiero una casa y quiero un auto? Sería un hombre carnal, porque es más importante una casa, un auto, que las cosas espirituales, pero una persona espiritual va a pedir cosas espirituales. ¿Se entiende? El ministerio, el servir, encontrar su identidad, el don, que se convierta a su familia, va a querer cosas espirituales. Pero acá estamos viendo que le va a decir, te ruego una doble porción de tu espíritu. Bueno, para analizar tenemos que ver que espíritu no está con mayúscula. O sea que no es una unción del Espíritu Santo. Porque si decía una doble unción de tu espíritu con E mayúscula, sí que sería el Espíritu Santo. Pero cuando nos habla de espíritu con E minúscula, ¿qué es lo que significa? Que son espíritus humanos o que son espíritus inmundos. Cuando vemos en las escrituras que cuando aparecen espíritus con E minúsculas pueden ser humanos o espíritus inmundos. Los espíritus inmundos son los demonios. Entonces, Eliseo no le está pidiendo, Elías, pasame tus demonios a mí. Todo lo pasional que sos, que sos sujeto a pasiones, dame todo eso. No le está pidiendo espíritus inmundos. Tampoco le está pidiendo el espíritu de Elías. Quiero que tu espíritu, incorporar tu espíritu. No está hablando de eso. Lo que significa es que él seguía a Elías. Él quería ser como su maestro.
Él quería, cuando hablamos de espíritu, es la manera de ser de una persona. Es el ser de una persona. Por ejemplo, Moisés tenía un espíritu de mansedumbre. Él era tranquilo, él era paciente, él lo querían ahorcar y él paciente. Y yo sí que quiero ese espíritu que tiene Moisés. Vemos que Juan el Bautista, que nos dice que era el Elías, este mismo Elías, y todos lo están esperando de en carne y hueso hasta el día de hoy. Bueno, el tema es que Juan el Bautista nos muestra que tenía el espíritu de Elías. Así como Elías confrontó a Acab y a Jezabel y a los 400 profetas de Baal y todo lo que hacía, Juan el Bautista con ese mismo espíritu iba y demandaba a Herodes, a Herodías, a todo, lo metían preso y él era un hombre que predicaba de una manera como Elías. ¿Se entiende? Ese espíritu, que ese mismo espíritu el que tiene Jesucristo también. ¿Se entiende? Ese mismo de desafiar a los fariseos, de reprenderlos, todo, es ese espíritu de valor, de valentía. Entonces, ¿qué es lo que quería Eliseo? Eliseo quiere ser como su maestro. Y qué lindo decir, yo quiero ser como vos, quiero la verdad que es mi maestro. Ay, Elías, que esa autoridad, ese carácter que tenés, cómo hablas con los reyes, yo quiero ser como vos. Qué lindo, gloria a Dios, tener un maestro que lo que dijimos ayer, como decía Pablo, sed imitadores de mí, imítenme a mí. Y qué lindo, acá tenemos un hombre digno de imitar. Y vemos que Eliseo dice, sí, yo quiero ser como Elías. Y no estamos hablando de una idolatría como estamos acostumbrados a ver hoy. No, está hablando de que lo ve como un varón de Dios, como un referente y que quiere ser como él. No que quiere su espíritu entrar en trance o sus demonios, no. Entonces lo que está diciendo es que quiere ser como Elías. Y vamos a ver que va a empezar a hacer Eliseo cosas muy similares, milagros muy similares a los de Elías. Vamos a ver cómo Dios le concede. Entonces, continuamos. Entonces, cuando nos habla de el espíritu con E, estamos hablando de el espíritu de Elías. Versículo número 10. Así que los pentecostales que están pidiendo una doble unción del Espíritu Santo, sigan pidiendo doble unción del Espíritu Santo, que les va a llegar cualquier unción, y sigan pidiendo fuego, que le va a llegar el fuego. Versículo número 10. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres, cuando me fuere, quitado de ti, dice, te será hecho así. Más, si no, no. Versículo número 11. Aconteció que yendo a ellos y hablando, he aquí, un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Fíjense que acá es un carro lo que aparta a los dos, a Elías de Eliseo. No es que Eliseo se tomó un carro de fuego y se fue al cielo. Entonces acá aparece un carro dividiéndolos. Y nos dice, y Elías subió al cielo en un torbellino. Acá estamos viendo que Elías sube al cielo en un torbellino, vemos que no conoce la muerte, vemos que es arrebatado, esto es verdad, el arrebato es bíblico, no que va a haber un arrebato ahora y el mundo sigue y viene un anticristo, no, eso es falso, que muchos le dicen el rapto. Pero sí que va a haber un arrebato de que cuando llegue el momento de la segunda venida, los que estén vivos en Cristo van a ser arrebatados con Cristo, eso es lo que está hablando. Entonces acá estamos viendo que Elías sube al cielo, o sea que no conoce la muerte. Fíjense lo que nos dice en el versículo número 12. Viéndolo Eliseo, clamaba, Padre mío, carro de Israel, y su gente de a caballo, y nunca más le vio. Fíjense, nunca más le vio. O sea que se fue al cielo, una cosa de loco. Vemos un milagro increíble, algo que nunca ha visto. ¿Y qué es lo que podemos entender esto? Nos dice, y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Bueno, acá estamos viendo que toma la autoridad de Elías. ¿Y qué es lo que vemos acá? ¿Por qué lo arrebata a Elías? ¿Por qué se va al cielo Elías? No hay una explicación lógica. Pero lo que quiero que entendamos, a ver, vamos a Primera de Reyes 19. Vamos a Primera de Reyes, el libro anterior, mismo Elías. Primera de Reyes 19. Y fíjense que Elías oraba, resucitaba un niño. Fíjense que Elías oraba y cerraba los cielos. Fíjense que Elías oraba y abría los cielos. Fíjense que Elías oraba y descendía fuego y prendía el altar con los bueyes. Fíjense que todo lo que oraba Elías se cumplía.
Pero fíjense que hay una oración en el capítulo 19 de Primera de Reyes, versículo 4, donde vemos que Elías está depresivo, que huye porque Jezabel lo estaba persiguiendo, y nos dice, y él se fue por el desierto a un día de camino, y vimos y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. ¿Qué es lo que estamos viendo? Está orando y le está pidiendo a Dios que le quite la vida. ¿Qué estamos viendo acá? Y bueno, si la boquita del hombre tiene poder para declarar lo que quiere, claro, qué mejor que Elías, que todo lo que declaraba se cumplía. Pero ahora le está pidiendo que le quite la vida, le está pidiendo que lo mate. Y hasta podemos ver un Dios hasta tan increíble que vemos una antítesis donde Dios no le quita la vida. Fíjense, imagínenselo a Dios hasta con una sonrisa, me lo imagino así, ¿eh? No digo que el hermano está enseñando que Dios... No, imagínenselo a Dios, que está Elías de rodilla, llorando, perdido, porque lo persigue Jezabel, y dice, Señor, matame, quiero morirme, quítame la vida. Y el Señor, no te voy a matar, no vas a conocer la muerte. Imagínense lo que estamos viendo, cómo Dios sabía que no iba a morir Elías. Entonces, pero acá le está pidiendo, o sea que lo que estamos viendo es que la boquita del hombre no tiene ningún poder. No es que Elías tenía mucha fe y él hacía que llueva fuego, no, estaba en sintonía con la voluntad de Dios, que eso es lo diferente. Entonces, esta oración no estaba en la sintonía de Dios. La oración de que descienda fuego y mueran estos 50 era la voluntad de Dios y él estaba en sintonía, nada más oró con la voluntad de Dios. Y esto es lo que tenemos que entender, que nosotros cuando oramos tenemos que estar bajo la sintonía de Dios, no bajo nuestra voluntad, porque no se cumple. Entonces acá estamos viendo que Elías lo que está diciendo es, mátame, llévame, quiero morir. Y acá estamos viendo que subió al cielo en un torbellino. Fíjense qué loco. Fíjense qué loco porque estamos viendo que Elías no murió o no conoció la muerte. Se fue al cielo en vida. Entonces, esa oración que hizo, que se quería morir, el Señor de una manera increíble le dice, no te vas a morir nunca. Y es así como tenemos que entender la voluntad de Dios. Sí, maravilloso, Lou. ¿Viste lo que es? Entonces, acá estamos viendo que nunca más le vio y tomándolo, rompió en dos partes los vestidos. Entonces, versículo número 13, alzó luego el manto de Elías, que el que había caído, y volvió y se paró en la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías, que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Fíjense que ahora, ya cuando Elías se va al cielo, toma el manto, vemos que acá ya empieza el ministerio de Eliseo. ¿Se entiende? Fíjense cómo lo deja Eliseo ahora, la autoridad como profeta. Entonces dice, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Fíjense que acá está hablando, ¿dónde está Jehová? Recuerden que están en el norte, una cueva de una sinagoga de Satanás por todas partes, no había hombres de Dios, y los verdaderos hombres de Dios estaban perseguidos por Jezabel. Pero bueno, acá está diciendo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron del uno del otro lado y pasó Eliseo. Entonces acá estamos viendo es cómo sigue el legado, cómo después de Elías estamos viendo cómo sigue el ministerio con Eliseo. Muchos dirán, no, yo dejo de predicar, nadie más va a poder predicar la palabra de Dios. No, totalmente falso. El Señor siempre tiene preparado una persona, por eso nadie es indispensable. Gloria a Dios si servimos y el Señor nos está usando, pero nadie es indispensable y hay personas que se creen que son los únicos. Bueno, Eliseo se va al cielo y vemos que toda la autoridad estaba sobre Eliseo, perdón. Usted ya me entiende cuando estoy hablando, porque digo Eliseo a Elías y Elías a Eliseo, ya sé, seguramente. Entonces, y el último versículo que vamos a leer, viéndolo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, al otro lado dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Claro, ¿qué es lo que vieron? Estamos viendo que el espíritu, con E minúscula, no está diciendo el Espíritu Santo. Están diciendo la autoridad que tiene Elías, estamos viendo el carácter, la manera de predicar y todo ha caído sobre Eliseo. ¿Ven la misma autoridad de Elías? Está confirmado de la misma escuela, del mismo ministerio, la misma calidad, la misma formación. Esto es lo que estamos viendo entre Eliseo. Un digno sucesor de un gran maestro. Entonces vemos que el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él.
¿Qué estamos viendo? Bueno, lo que estamos viendo es que se están postrando delante de Eliseo cuando estamos viendo que eran profetas que una gran confusión y que se inclinaban ante cualquiera, cuando no se podían inclinar ante las personas. Pero bueno, hasta acá lo hemos dejado. Así que bueno, mis queridos hermanos, lo dejo hasta acá, así mañana continuamos con lo que queda del capítulo número 2. Vamos a ir con el capítulo número 3 y bueno, vamos a seguir viendo toda la historia, vamos a ver a Eliseo, vamos a ver todo lo que nos acontezca con mucha paciencia, con mucho amor. Espero que haya sido de bendición. Hilda Ramírez Prieto, bendiciones. Qué rápido que pasa el tiempo, sí, 1 hora 34, la verdad que sí, la verdad que podría seguir, pero quiero que llevamos una orden de una línea de estudio, estamos llevando de manera ordenada, así que bueno, también hoy trabajé todo el día, llegué con lo justo, pero no hay nada más reconfortante que hacer estos estudios. Para mí esto es lo que realmente me da ganas de todo. Así que bueno, casi que me canso. Bueno, Leito Carlevaro, bendiciones, hermano querido. Gracias por estar siempre. Ojalá que ahí con estos estudios salgan maestros de la palabra, que puedan enseñar, que enseñen con ciencia, con inteligencia, con todos los recursos que el Señor le da. Emanuel Alonso, bendiciones, hermano querido. Hermoso, dice, qué lindo cuando se gozan en la palabra. No, porque yo lo único que hago es leer y con la poquita luz que el Señor me da lo exponemos. Así que, bueno, gracias Emanuel Alonso, gracias por conectarte, saludos de Argentina. Gracias a mis hermanas que se conectan ahí de México, Tony Aguilar también, Milagros Gutiérrez también, gracias por estar ahí. Así que bueno, qué anhelo más grande que tengo de que con estos estudios y con lo que sea, haber sido usado para que se levanten maestros. No es que me ponga como un Elías y que van a salir Eliseo, no es para eso. Estamos viendo cómo el Señor a través de la palabra va formando personas y ser partícipe de esto es una corona, como dice Pablo, de que se levanten maestros con la doctrina que el Señor nos está enseñando. Así que bueno, gracias. Todos nos gozamos en el estudio. Yo también, cuando leo me gozo. Yo parezco un niño. Por un momento dirán, ¿qué le pasa? Está medio loco. Pero bueno, nos atrapa mucho la palabra. Tenemos que dar gracias a Dios porque son libros que antes nosotros no los agarrábamos ni por asomo. En las iglesias que íbamos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y listo, se terminaba la Biblia. Pero ahora nos estamos sumergiendo en Primera de Reyes, en Segunda, en libros que jamás en nuestra vida no hubiésemos pensado que íbamos a estar estudiando y que lo íbamos a entender. No hay una gloria más grande que ahí vemos Dios, que eso hace con sus pequeñitos. Así que bueno, Cristina Torres, saludos a tu marido, Cristina Torres, gracias a todos a tu familia ahí de Ecuador, Ani Sánchez Quintana también, Lou Martínez, saludo a tu marido, a Fabián, Lou, Hilda Ramírez Prieto, Tony Aguilar, bueno, gracias a todos. Emanuel Alonso, que la primera vez que te veo conectado, gracias por estar ahí, hermano querido, Milagros Gutiérrez, Karina Jiménez, bueno, gracias a todos. Ya nos conocemos, así que vamos a terminar en oración. Sí, por supuesto, no nos vamos a olvidar de orar. Así que bueno, vamos a terminar en oración. Padre Santo, Padre amado, en el nombre de Jesús, poderoso Dios, no tenemos más palabras que decirte gracias. Gracias, Señor, porque nosotros éramos personas que estábamos bloqueados, no entendíamos las escrituras, no tenía norte, no tenía sur. Con suerte conocíamos algún versículo aislado, que no entendíamos ningún contexto, nada. Nos dormíamos, Señor, abríamos las escrituras y al ver tanta letra nos dormíamos, la interpretábamos como quería, o según la suerte del falso o buen maestro que teníamos, Señor. Pero así, Señor, nos hemos desilusionado, pero tú nos abriste los ojos espirituales, Padre Santo. Tú nos abres el entendimiento. Vemos lo poderosa que es tu palabra, lo majestuosa. Vemos lo perfecta que es tu palabra. Ayúdanos a tener esa seriedad, Señor, ese compromiso contigo, Señor. No conmigo, no con el hombre, no con una responsabilidad, Señor, sino contigo para conocerte más, para poder adorarte de una mejor manera, para tener una excelencia, Señor, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de conocerte, de hablar, de tratar contigo. Gracias, poderoso Dios. Guárdanos de ser como Ocosías, Señor. Que no escuche tu voz, que no escuchan tu palabra, que busquen en los agoreros, que busquen en los brujos, que busquen en la psicología, que busquen en todo lo que te da el mundo. Guárdanos, Señor. Que ante cualquier cosa, Señor, que no hay Dios en Israel, que van a consultar a los dioses paganos. Nosotros, ¿a quién iremos, Señor, sino a ti?
Solo a ti, Padre Santo. No hay otra opción, todo viene de ti, Señor. Ayúdanos a tener esa comunión íntima. Lleva a mis hermanos al desierto, a que te conozcan, incluso en la aflicción. Yo sé que es triste por momentos, que es agónico, pero eso es lo que tú quieres, Señor, llevarlos al desierto para hablar con tus hijos. Ayúdanos, Padre Santo, a encontrarnos contigo. Te entregamos este día, en el poderoso nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús, te decimos amén. Amén, mis queridos hermanos. Terminamos. Muchas gracias a todos. Yoli Gallegos, gracias por estar ahí. Cristina Torres, muy bien. Muy bien ahí, Cristina Torres, qué lindo que puedan enseñar. Luisa de la Cruz, que no con las enseñanzas, son unas herramientas y complementos. Después cada uno va a tener sus estrategias, va a tener su comunión con Dios, así que todo esto es para edificar el cuerpo. Así que bueno, hasta mañana, sí, exactamente, mañana, día viernes, vamos a ver lo que es el libro del capítulo número 2 en adelante, el capítulo número 3. Frank RG, gracias mi hermana ahí de México. Cherry Blue, gracias saludos a tu hermana también, tu hermana en Cristo, ¿cómo se llama? Marisol Páez también, bueno, a mi hermana también, Hilda Prieto también, bueno, hasta mañana. Y si Dios los permite, obviamente, un simple corte de luz y ya nuestra voluntad quedó en el piso. Así que bueno, nada más, mis queridos hermanos, no los molesto más y los dejo tranquilos y gracias por ser como son conmigo. Así que los quiero mucho y nos vemos mañana a 19:30 horas y que Dios los bendiga.